No sé cómo empezar este video, la verdad. Este ensayo puede que sea más largo de lo normal porque quiero extenderme y realmente quiero que todo, incluido yo, veamos cómo este juego revolucionó los videojuegos que se hacen actualmente a la hora de contar historia. No es que haya inventado nada nuevo, pero en estos tiempos el inventar algo nuevo es realmente complicado. Para bien o para mal, todo bebe de algo y todo está influenciado por algo. Así que el crear un concepto totalmente nuevo es un desafío. Por eso mismo, el mérito de poder crear una historia que haga sentir es abismal, porque este juego se influencia de muchas obras, pero quiero empezar por la obra con la que más relación tiene, en mi opinión. Es un filme del 2009 que plantó la base para crear el grandioso viaje que se vive en el juego al que hoy quiero dedicarle un video. Sí, hablo de The Last of Us. El filme del que estoy hablando se llama The Road, o La Carretera en español. Esta obra nos narra la historia de un padre y su hijo a través de un mundo devastado por un suceso que acabó con la mayor parte de la humanidad, y que las pocas personas que lo habitan no son de lo más amigables. Pero esto solo es una adaptación a la pantalla grande. La obra original nace de la novela del mismo nombre escrita por Cormac McCarthy, en donde, si me permiten opinar, es tan cruda que varias veces paré la lectura para poder digerir lo que se estaba contando. Era un mundo realmente cruel, tan cruel y triste que la impotencia por no poder meterme en las páginas y ayudarles de algún modo a ese padre y su hijo eran tan salvajes que lo único que podía hacer era solamente leer. La novela sitúa un mundo, como dije antes, realmente triste. Si tengo que caracterizar esta obra con una palabra, es triste. Un dato, o como quieran llamarle, que quiero contarle es que la película logra recrear y adaptar la novela de manera impecable y magistral. Sin duda alguna, estoy seguro que si miran la cinta acabarán disgustados, incómodos, melancólicos y sobre todo deprimidos. A eso me refiero. Quería empezar hablando de esta obra porque, según Neil Druckmann, esta fue una de las grandes inspiraciones para poder crear el viaje de Joel y Ellie, y se nota mucho. Incluso se puede decir que The Last of Us es más esperanzador, pero no. El mundo de The Last of Us es un mundo cruel, casi al nivel de The Road. Pero créanme, The Road es demasiado desalmado con sus personajes y el lector o espectador, dependiendo del formato en que lo esté experimentando. Es de los mundos más inhumanos, brutales y atroces que he tenido el placer de conocer. The Last of Us tiene un mundo que llega a rozar el de The Road, porque si lo han jugado, saben lo cruel que puede llegar a ser este mundo. Las cartas que están por todo el juego dejan entrever todo lo que sucedió durante la pandemia y cómo la gente tuvo que sobrevivir a esto. El ver que en ese mundo hasta un jugador como tú, que sería el protagonista en cualquier otro juego, aquí solo eres un superviviente más, y queda claro en su secuela. Pero no quiero hablar de esa parte en este video. Quiero concentrar este ensayo en el primer juego, por el impacto que causó tanto en el mundo de los videojuegos como en todo el mundo en general, a tal nivel que hoy día es una obra cultural dentro del género postapocalíptico. Volviendo a The Road, si se dan la dicha de ver el filme o leer la novela, notarán muchas similitudes que llegan a verse durante el juego. Son diferentes de cierta forma, pero comparten rasgos que hacen del viaje algo con que empatizar. Incluso, el gran contraste que tienen sus paletas de colores. En The Road destacan los tonos grises y decadentes, que prueban lo deprimente que es vivir en este mundo. En cambio, en The Last of Us usa tonos más cálidos, como el verde, amarillo y naranja, que se ven reflejados en los atardeceres y la vegetación abundante que puebla el juego. Son tan diferentes y a la vez tan iguales que, aun con todo eso, nada les quita lo que hace que su mundo se sienta real, y eso es la crueldad. Finalizando con el tema de The Road, que les mentiría si les dijera que no quería recomendar esta cinta, dado que es de mis películas favoritas. Nunca en mi vida he vuelto a ver algo donde el fin del mundo ya no me resultara atractivo ni emocionante de explorar. Ahora solo me sentía decaído y desanimado. El mundo que presenta Cormac McCarthy era aterrador. No quería nunca jamás vivir en un mundo así, y esa idea es la que me hizo pensar que The Last of Us es más parecido a lo que yo creía a ese mundo que tanto me aterraba. Porque The Last of Us no presentaba el cielo gris y decadente o la desolación tan pesimista de The Road. A cambio, The Last of Us presenta, entre su hermosa vegetación, sus tan mágicos atardeceres, una forma de vida que aterraba hasta el más valiente.
Para empezar a hablar de esto, quiero que entendamos que en todo mundo postapocalíptico, el villano principal es siempre el humano de cierta forma, dado que es la entidad que más miedo genera, debido a la abolición de la ley y el que ahora todo ser humano puede hacer lo que se le antoje sin consecuencia alguna. Otra vez metiendo el robo de la conversación, lo siento. Es curioso que en ese mundo lo realmente aterrador sí son los humanos. Estos funcionan como los infectados en cualquier otro mundo, debido al contexto que presenta este mundo en el que están, válgame la redundancia, están todos locos, y eso se debe al escenario en el que les tocó vivir. Pero en una hora normal de este género habrá zombies, monstruos, criaturas, y en nuestro caso vuelven a aparecer los infectados. Los infectados como tal aparecieron por primera vez en 28 días después, la película dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, que lo mencionaremos otra vez más adelante. Este filme nos dejaba un tipo de enemigo de este género que no tenía que salir de su tumba para ser parte de este mundo, sino que justificaba su comportamiento debido a una infección que derivaba de los monos y cambia al huésped de manera radical, dándole un comportamiento ultra violento que arrasaba con todo a su paso. Eran los primeros infectados. Bueno, en The Last of Us lo que destruyó el mundo por el cual viajamos fue un hongo que realmente existe, pero no quiero hablar de esa curiosidad porque está algo quemada. Quiero hablar del miedo que genera pensar que algo real de nuestro mundo nos podía llegar a afectar en un futuro. Quiero meter a la serie en esta parte, donde en el primer episodio un micólogo explica cómo el hongo Cordyceps puede llegar a infectar humanos. Actualmente en nuestro mundo no pasa, pero la explicación ciertamente realza una posibilidad en la que el hongo evoluciona y nos ataca. Ahora mismo no puede pasar, puede que nunca pase, pero la posibilidad no se descarta. Llegar a pensar en que un día ese hongo podría acabar con nuestro mundo hace crecer el miedo dentro de nosotros, y los pensamientos nos empiezan a invadir. Ese miedo que se genera derivado de cualquier obra que abarque algo real, como cuando en las películas dice basado en hechos reales. La perspectiva cambia, y algo que iba a ver por mero entretenimiento ahora te hace pensar en si te puede pasar eso a vos también. Para mí, el hongo de The Last of Us es la base de todo su mundo. Logró crear un mundo postapocalíptico bebiendo de la excesiva vegetación que fue inspirada por la novela El mundo sin nosotros, de Alan Weisman, y el hongo que afecta a pequeños insectos llamados Cordyceps ophioglossoides, o como sea que se pronuncie, hasta la relación padre e hijo inspirada en el viaje de The Road. Todo esto hace que The Last of Us haya podido crearse una identidad única que hoy día trasciende al videojuego y simplemente maravilla al consumidor al ver que esta obra es más que un solo juego, y a esta parte quería llegar. Esta obra es una que hace sentir, es hecha por humanos para humanos, y puede sonar estúpido, pero la humanidad se pierde, incluso en nuestro mundo, todavía con la ley intacta y consecuencia inmediata. Pero si no fuera así, si la humanidad se viera en riesgo de perderse, creo que alguien todavía trataría de conservarla, y eso nos convierte en... Ya en esta sección quiero explayarme más en el juego en sí mismo y empezar a hablar de su impacto en la industria en general. Para eso quiero que rebobinemos un poco, específicamente unos 13 años atrás, con la revelación de su primer teaser, en donde se mostraba una ambientación mucho más adulta y nos dejaba ver a los protagonistas de esta historia, un hombre adulto y una niña en lo que parecía ser un apocalipsis. Las críticas empezaron a llegar y las personas estaban encantadas con la nueva IP que los desarrolladores de las franquicias como Crash Bandicoot y Uncharted estaban creando. Seguramente esto se debía al cambio de tono tan drástico que tomaba esta nueva IP, un tono totalmente diferente comparado a sus anteriores trabajos. Incluso su gameplay, presentado el mismo año que su revelación, se veía algo más sucio y explícito que el de Uncharted, con el que compartía un parecido. En este ahora escaseaban los recursos y tenías que optar por el sigilo en muchas partes del juego. Pero daba igual, porque el atractivo de The Last of Us siempre fue ese aspecto cinematográfico que tanto lo hará destacar más adelante. En el tráiler de historia mostrado en el 2012 se nos mostraba lo que este IP quería ofrecer, una historia madura que apuntaba a un público más adulto, como si de una película se tratara. Era increíble el hype que se creaba alrededor de esta obra, porque no quiero decir que no hubo obras que tomaran inspiración en el cine y usaran la narrativa de este mismo para contar historias en un videojuego. Pero algo que hizo tan atractiva a The Last of Us fue, sí, su apartado gráfico. Y podrá sonar superficial si lo menciono así, pero The Last of Us nos mostraba el techo técnico que las consolas de esa generación podían alcanzar.
Al salir el juego, todo el mundo se preguntaba cómo eso era posible en una PlayStation 3, y esto se debe a la captura de movimiento que se empleó en ese momento. No es como que este juego haya inventado esa técnica, ¿ok? Esta técnica existe desde los años 90 y fue usada por primera vez en Mortal Kombat en 1992, pero claramente no es nada parecida a la que seguro habrán visto en algún behind the scenes de algún juego moderno. En ese tiempo se grabaron actores reales haciendo los movimientos y luego digitalizaron las imágenes cuadro por cuadro para animar a los personajes. Es una forma primitiva de captura de movimiento, a veces llamada digitización. Después de eso vendría la siguiente evolución de esta técnica y la que le daría el nombre o la abreviatura que se usa a día de hoy, llamada mocap, que sería motion capture o captura de movimiento en español. Esta evolución fue conseguida por el videojuego Virtua Fighter en 1995, solo 3 años después de la primera técnica utilizada de este estilo. En esta nueva evolución ya se utilizó la captura de movimiento óptica, que vendría siendo el uso de cámara y trajes reflectantes que registraban el movimiento de personas u objetos, aparte de muchas más cámaras para captar distintos ángulos y software que triangulaban los movimientos para crear esqueletos 3D. Para los 2000, compañías como Rockstar Games o la misma Naughty Dog utilizarían un mocap estilo Hollywood, algo más apegado al cine. Ahora suena de algo el que The Last of Us sea tan realista en cinemática e incluso gameplay, ¿no? Con esto ahora se podía grabar la voz, el movimiento y las expresiones faciales, todo al mismo tiempo. Con todo eso hasta llegar a la actualidad en donde ya tenemos una tecnología precisa en la que se usan trajes con sensores en todo el cuerpo, cámaras montadas en el rostro para expresiones faciales más precisas e incluso inteligencia artificial para corregir algunos errores en ciertos casos. Con este contexto de la captura de movimiento, quiero que vean el cómo la tecnología fue un punto clave y un acierto para crear The Last of Us. Esa esencia del cine, que podía ser ahora plasmada gracias a estas técnicas, podría hacer que el jugador se sintiera más conectado con los personajes a la hora de jugar, porque estos transmitían mucho más debido al realismo y la dirección que se le dio. Hay una charla entre Neil Druckmann, del creador del juego, y Alex Garland, creador del guión de 28 días después, como mencioné anteriormente, en donde Druckmann le dice: recuerdo cuando estaba en el set para la temporada 1 de la serie, y mirar el trabajo del director y decir, wow, esto es tan similar. Estaba en shock de lo similar que era, ya que sabes, trabajar con un actor es trabajar con un actor, o trabajar con la dirección de arte es trabajar con la dirección de arte, exceptuando que no estés frente a dos pantallas, sino que ahora habita en ese espacio. Y resulta curioso cómo este tipo de práctica afecta directamente al juego en sí. Eres parte de la escena que está ocurriendo, y creo que haber optado porque The Last of Us fuera más cinematográfico fue sin duda un acierto. A veces condiciona mucho a los juegos AAA, pero eso lo dejaremos para otra charla. El punto es que, gracias a esto, podemos disfrutar de una de las mejores historias jamás creadas, y claramente su apartado gráfico le dio un rostro el cual mostrar al mundo y atraparlo con su magnífica historia. La otra parte se la lleva su jugabilidad. Claramente la jugabilidad de The Last of Us no es una innovación, es literal una variación de la jugabilidad utilizada en Uncharted, pero que encaja bien en este mundo, un poco de exploración y luteo y menos secuencias de acción, donde las balas escasean y los enemigos son más ingeniosos. Eso era The Last of Us, pero por mucho que la jugabilidad sea simple, algo que solo este medio posee es la interacción. Esto es algo que aunque el juego sea malo o bueno, no le podrán quitar nunca. Esta diferencia es la que hace que el juego pueda crear obra un escalón por encima de obras de otros medios, y con The Last of Us es igual. Las interacciones secundarias o las secuencias de acción toman más peso porque las controla el jugador, y eso hace que al llegar a esas escenas tan dramáticas, tristes o esperanzadoras, puedas empatizar o sentir una conexión mucho más profunda con la obra. Y en un contexto como el de The Last of Us, creo que con esta jugabilidad bastaba. Cada tiroteo se sentía peligroso o tenso, no había suficientes balas o los infectados eran demasiados. Ese tipo de situaciones hacían que al jugarlo todo lo demás cargara con el peso que le daba el jugador. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada nivel que completabas lo sentías en tus manos. La exploración nos hacía valorar los recursos, los enfrentamientos nos hacían temer la situación y las cinemáticas nos reconfortaban o destruían según qué pasara en la historia. Y todo eso fue porque lo vivimos en nuestras manos. Ese viaje es nuestro y fuimos nosotros los que ayudamos a Joel a llevar a esa niña a su destino. Fuimos los que recorrimos y sobrevivimos a todas esas situaciones. Todo gracias a interactuar.
Hands in the air! She's not breathing. Hands in the fucking air! Come on. No quiero dejar afuera uno de los apartados que más identidad le da a esta obra, y esa es su banda sonora original, compuesta por el maestro y genio Gustavo Santaolalla, hecha desde la base del ronroco, un instrumento de Bolivia que pertenece a la familia de los charangos, que vendría siendo una familia de instrumentos de cuerda que se originó en la región andina del sur de América. Y con solo ese dato te das cuenta de lo especial que es The Last of Us, un instrumento tan único y encantador tocado por las manos de un genio que pudo crear una melodía que nos recuerda la historia de lo último en el mundo y la esperanza que tratan de encontrar día a día. Claramente usa más instrumentos como guitarras, percusiones y sintetizadores, pero el instrumento insignia es el ronroco. Dejando un poco de lado eso, genuinamente creo que el soundtrack de The Last of Us es uno de los mejores que se ha hecho en la historia de cualquier medio, y con la serie se da más en claro lo icónica que es, y va a llegar a ser mucho más, estoy seguro. El escuchar cada pieza dentro del juego hace que los momentos ya dirigidos de manera espléndida tengan ese toque final que endulza o amarga cada momento, dejándonos escenas que trascienden y calan en nuestra persona, así como esta. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area Oh, better fuck than... that. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. La escena que acaban de ver es una de las mejores que yo haya podido experimentar en un videojuego. Recalca todo lo que hemos estado mencionando, la calidad actoral de más alto nivel, el nivel de tecnología elevado que permite notar esas expresiones tan humanas que se juntan con la dirección magistral del momento que se está viviendo y el contexto que lo avala, para acabar envuelta en una melodía agridulce y nostálgica que deja ver el estado de la relación de Ellie y Joel. Los dos han podido hablar después de mucho tiempo, se han sincerado uno con el otro, y esto nos da el punto de inflexión donde Joel deja de escudarse para no ser herido y vuelve a confiar en el mundo. Un montaje magistral donde todos los apartados hacen sinergia para lograr un momento hermoso. Y gracias a esto mismo es que The Last of Us reunió todas las piezas para lograr el impacto mediático que tuvo, uno de los juegos mejor valorados de la historia y un clásico moderno a día de hoy. Es imposible que alguien a quien le gusten los videojuegos no haya oído hablar de The Last of Us, o al menos no haber escuchado alguna pieza de su banda sonora. Así de gigantesca es la marca de esta obra. No tengo mucho de qué hablar en cuanto a la banda sonora porque realmente no manejo mucho de música y las técnicas que se utilizan a la hora de componer. Pero si quieren saber más sobre este maravilloso trabajo, en la descripción les dejo 2 videos donde el mismísimo maestro Santaolalla explica mucho mejor cómo
cómo nace esta melodía tan icónica que nos acompaña durante el juego. Bueno, y aquí estamos, comenzando de nuevo para darles mi conclusión a la afirmación que planteé en este video. ¿Por qué realmente creo que The Last of Us tuvo un gran impacto? Principalmente, y lo que más me viene ahora a la mente, es el logro técnico del cual hizo gala este juego en el año en que salió. Recordemos que este juego es de 2013 para la PlayStation 3, un hardware que para la época estaba quedando desfasado porque la nueva generación estaba al salir, y aún con todos esos contras, puede ofrecer un producto que incluso su remaster para PlayStation 4 es mucho más vendido que el juego original, clara señal que era un juego que pertenecía a esa generación de consola. Pero aún así, Naughty Dog logró encapsular en un hardware menos potente y rústico a esta altura una joya técnica que empezaría a ser ejemplo de lo que un juego AAA debía ofrecer y cómo una historia debía ser contada. Sin duda alguna, lo que nos enamoró de The Last of Us fue su emotiva historia, que sigue conmoviendo a día de hoy y claramente es debido a la forma en la que se contó y la dirección que tuvo. No es sorpresa para nadie que esta obra es de las más cinematográficas que hay en el medio. Y no es que esta misma haya sido la primera, hay muchas obras como las de Hideo Kojima que desde siempre han mostrado influencias del cine hollywoodense, pero fue gracias a la tecnología de The Last of Us que causó el impacto por el que es reconocido a día de hoy. Y no quiero que suene como que estoy demeritando a la obra, al contrario, supo aprovechar los medios que tenía en su momento para poder narrar una historia al nivel de un filme y el plus que lo convirtió en lo que es a día de hoy, una obra maestra y, como dije, un clásico moderno del gaming. Fue gracias a hacer un videojuego y la interacción de sentir a Joel y Ellie en tus manos que la experiencia pudo conectar más con el jugador y encariñarse mucho más con los personajes y su viaje. Es así como el proyecto, que hoy en día es una de las insignias de PlayStation y un máximo referente de lo que es ser un verdadero juego AAA, logró entrar en la industria y volverse un pilar fundamental para futuras entregas y nuevas IP. Esto ya es algo más mi opinión, no es como que el anterior no lo fuera, pero acá quiero hablar con sentimiento, digamos. Para mí, el mayor logro de The Last of Us es habernos hecho sentir este viaje. Estoy completamente seguro de que toda persona que ha jugado al título lo empieza y termina sintiéndose genuinamente de alguna manera. En general, puede que estés triste, esperanzado, felices, animado u otro sentimiento. Pero no es como que solo The Last of Us consigue esto. Hay muchos juegos en la historia que lo han hecho antes y son obras maestras y cultura de este estilo de vida. Pero siento que The Last of Us combinó eso que amamos de las películas y nos dio la jugabilidad que solo nos ofrece este medio. Es una combinación que hoy en día es estándar en juegos con un presupuesto multimillonario. Obras como The Witcher 3, God of War 2018 o su secuela, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn y Red Dead Redemption 2, por nombrar grandes nombres que han hecho un ruido en la historia de este medio. Todos han seguido los pasos que, si es verdad The Last of Us no los creó o innovó, creo que consiguió la fórmula perfecta para que por fin un juego de estas características fuera divertido de jugar y a la vez contuviera una historia emotiva y realista que se sintiera como un filme del más alto nivel. Y sinceramente, este tipo de obra llega a superar al cine, que con la música son los dos medios más grandes del entretenimiento. Pero quiero dejarlo en claro, en mi opinión y para mí, The Last of Us abrió las puertas a que las personas más ajenas a esta industria se dieran cuenta que hay obras que están a la par con los medios más populares y que en ocasiones pueden llegar a superar esos mismos. Como dije, esta es mi opinión, no creo tener la razón o pensar que lo que digo es lo que es, pero siempre diré que este medio es el mejor y el que más potencial tiene para crear experiencias únicas y maravillosas, porque el jugador hace parte de estos viajes. Hay muchas más obras de culto que aportaron a esta industria de muchas formas, como las que mencioné cuando hablé sobre la captura de movimiento. Muchos que aportaron a contar historia, a crear narrativa, mecánica, cinemática, arte y todos los apartados que están en los videojuegos que tanto nos gustan a día de hoy. Este video no es para vanagloriar solo a The Last of Us, es para que veamos cómo evolucionamos como industria y cómo, si una empresa se propone crear algo auténtico y trascendental, lo puede conseguir. Actualmente pocas lo hacen, pero eso lo dejaremos para otra charla. Para darle final a este ensayo, como dije antes, esto es por todos los juegos que han aportado a hacer crecer esto que amamos, pero quería hablar de The Last of Us porque es uno de mis juegos favoritos y
creo que logró algo histórico al convertirse en un estándar en una época donde hacerse un nombre con una nueva IP era un reto abismal. The Last of Us lo consiguió y para mí es motivo para dedicarle este video, una carta para el último de nosotros. Espero que les haya gustado este ensayo que se me ocurrió volviendo a jugar The Last of Us, concretamente su remake gráfico, porque me despertó mucho sentimiento y me hizo ver las grandiosas obras que hemos podido disfrutar durante todos estos años. Si tienen una opinión distinta o alguna corrección hacia algo erróneo que dije en el video, pueden dejármelo en los comentarios, estaré encantado de leerlo. Sin duda, The Last of Us es una de las muchas obras que marcaron mi vida y seguro la de muchos de ustedes. Como siempre, le agradecería muchísimo que se suscribieran al canal y activaran las notificaciones. Y por supuesto, si les gustó el video, me dejaran un me gusta, que me ayuda muchísimo, en serio. Como siempre, muy agradecido con todos los que ven y esperan mis videos, me hacen realmente feliz. Les dejo otros videos por acá por si quieren saber más de videojuegos o si son más de anime. Chao a todos, espero que nos veamos pronto y espero que nunca se cansen de jugar. Hasta otra. So extraordinary, something's got